nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues les recordamos que hay desayuno inmediatamente después de la misa, esta mañana, aquí en el lado norte de la iglesia. Pues como sabemos, la lucha entre Cristo y Satanás es el tema central del Evangelio y de las cartas apostólicas. Si recuerdan, el primer domingo de Cuaresma iniciamos con Jesús siendo conducido por el Espíritu al desierto. Y allí es tentado por el demonio. Entonces, de un lado estará siempre Satanás, príncipe de este mundo, con sus ángeles malos y hombres pecadores, y por otro, el reino de Cristo, escondido, percibido solo por la luz de la fe, por los ojos de la fe, y por otro, como decíamos, el espíritu del mal. Entonces, el espíritu del mal, su oficio es tentar, esa es su vocación, tentar, engañar, mentir. Entonces, del demonio viene el pecado y la enfermedad y la muerte. Así ha sido siempre y así continuará siendo hasta el fin de los siglos. Entonces, ¿cuál será en la actualidad la forma más sutil que el demonio utiliza para tentarnos y apartarnos de Dios? Pues hoy por hoy, si recuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús les dice a sus discípulos que pronto, esta semana, va a ser arrestado y condenado a muerte. Entonces, San Pedro, queriéndole demostrar una prueba de afecto, lo aparta y le dice: yo puedo impedir que tú sufras. Y Jesús se voltea y le dice que tú eres Satanás. Dice: tú pones al hombre antes que a Dios, las ideas de los hombres por encima de las ideas de Dios. Y por eso dice Jesús a San Pedro: tú eres un escándalo para mí. Pues yo quiero que ustedes sepan que ustedes por lo general nunca se dan cuenta de la forma en que Dios permite que el demonio los tiente a ustedes. Y la forma más sutil va a ser esta: que por encima de lo que les pase, de lo que Dios les dé, ustedes pongan sus ideas, sus gustos y sus preferencias. ¿Sí? Y eso es lo peor que no puede pasar. ¿Cómo sabemos cuando estamos haciendo eso? Cuando ustedes le piden a Dios que cambie las cosas, el rumbo de las cosas. Que si están enfermos, que no estén enfermos. Que si les va mal, que no les vaya mal. Poner sus ideas, sus gustos, sus preferencias por encima de las ideas de Dios. Es decir, le damos preferencia a lo que sentimos, a lo que queremos, a lo que pensamos, a nuestros gustos. Y esa es la forma más sutil de tentación del demonio. Sí. La otra forma más fácil en que que el demonio los tienta a ustedes, pues es lo más simple. Por ejemplo, la idea de no estar a tiempo en las cosas, la idea de no comenzar las cosas a tiempo, la idea de llegar tarde a misa, de no orar, cosas así. Ahora bien, cada generación estamos a punto, y con esto me voy a ir
exageradamente despacio para que me entiendan. Y si me entienden, posiblemente se escandalicen, pero no es mi intención que ustedes se escandalicen. Estamos a punto de entrar a la sexta generación. La primera generación comienza inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, 1915, 1916, y continúa hasta los 50. A cada generación, porque lo que les voy a dar ahorita es una radiografía del momento en el que vivimos. Ya ustedes, con esto que les voy a decir, ustedes comprenderán, y así lo espero, ustedes comprenderán lo que Dios les ha dado, lo que Dios les ha pedido que hagan y lo que no están haciendo. Si esto lo entendiéramos bien, como Dios quiere que ustedes lo entiendan, yo estoy seguro que nos moriríamos de terror. Pero se lo tengo que decir. A cada generación, que por lo general una generación dura unos 35 años, a cada generación Dios le pide unas cosas que hacer. Sí, una vocación. Cada generación tiene una vocación. Cada generación tiene un ángel y cada generación tiene un demonio. Y ustedes no se imaginan la desesperación o la ansiedad que puede causar para uno como sacerdote ver cómo el espíritu malo de esta generación acaba con sus hijos, con sus esposos. Pero, para irnos por partes, aquella primera generación de la Primera Guerra Mundial, la vocación de esa generación era sufrir. Para ellos, sufrir era la vida. Y por eso se le conoce como la generación perdida, esa primera. Entonces, sufrieron lo más que pudieron. Ahí tenemos la Primera Guerra Mundial y luego la depresión civil, económica, financiera aquí en los Estados Unidos. Entonces, sufrieron sin quejarse. En la historia de este continente fue la primera vez que una generación sufre, y sufrió terriblemente. Esa fue la primera generación. Y esa primera generación tenía como vocación haberles enseñado a sus hijos a sufrir, pero esa primera generación no dijeron nada a sus hijos. Y los hijos no pudieron aprender a sufrir. Y porque no pudieron aprender a sufrir, tuvo que venir una Segunda Guerra Mundial. No le comunicaron a sus hijos, los de la primera generación, la habilidad para abrazar la cruz y el sufrimiento. Y porque eso no sucedió, vino una Segunda Guerra Mundial. Viene esta otra generación durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos ya no pudieron abrazar la cruz como lo hicieron sus padres. Se fueron a la guerra, lucharon y vinieron con la determinación de que esto no tendría que volver a suceder. Pero no comunicaron a sus hijos nada, ni el valor de la fe, ni el sacrificio, ni el sufrimiento. ¿Y qué tuvimos en la siguiente generación de los 60s? Una generación dominada por la indulgencia, por las drogas, por la inmoralidad, por el placer, por el orgullo. En esa tercera generación, porque no aprendimos y porque los padres de familia no supieron comunicar la fe a sus hijos, en esa generación de los 60s el demonio
arrebató a la iglesia la misa. Y la iglesia entera se quedó sin la misa, la que ustedes tienen ahorita en este momento. Nunca en la historia de la iglesia había sucedido cosa parecida. Entonces vino la generación del hedonismo, del narcisismo, del egoísmo, del egocentrismo, que es la generación de los 60s hasta los 80s, que es la generación que se conoce como la generación X y la generación Y, que no tiene ninguna religiosidad, no tiene el menor sentido de religiosidad. Por ejemplo, en la primera generación tenemos los cristeros, que posiblemente familiares suyos, abuelos suyos, lucharon en la guerra cristera en México. ¿Y hoy qué tenemos en México? Un país de paganos, de flojos, de desatendidos, de indiferentes, de corruptos. ¿Cómo puede ser posible que una generación fue capaz de dar la vida por la fe y 3 generaciones después ya no conocen la fe? Sí. La generación de los 90s, sepultada en la tecnología. Sus hijos de 20, 25, 15 años ya no pueden vivir sin su teléfono celular. Esta generación de los 90s fue la primera generación que creció en donde cuidan niños. Sí. En kinders, ¿verdad? O daycares, como les llaman aquí. So, crecieron sin sus padres. Y como sus padres crecieron sin religión, ya no tienen nada que decirles a sus hijos. Esta es la 5ª generación. Indiferente, irresponsable, floja, irresoluta, egocentrista, ensimismada, inmadura, sin querer tener nada que ver con Dios. Pero estamos a punto de entrar a la 6ª generación. ¿Y qué va a pasar en esta 6ª generación? Fíjense, a esta 5ª generación, el Espíritu de Dios le ha dado la misa católica, la misa de siempre. La misa que sus abuelos desecharon en los 60s y que hoy se admiran de que los jóvenes puedan asistir a la misa tridentina, es lo que le está dando el Espíritu de Dios a ustedes. Ustedes no tienen la menor idea de lo que Dios está haciendo con ustedes. Porque déjenme decirles que sus nietos no es que no vayan a creer en Dios, no es que se vayan a ser protestantes o que vayan a dejar la iglesia. Sus nietos van a adorar a Satanás. Sí. Y eso es lo peor que podrá pasarles a sus familias. Porque el demonio está despertando en los jóvenes esta curiosidad por lo oculto, por lo escondido, por lo misterioso, por lo satánico, en otras palabras. México se nos adelantó. Ahí tenemos el famoso culto a la Santa Muerte, que ustedes tienen familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, que ya adoran al demonio. Y la inmensa mayoría, déjenme decir, la inmensa mayoría son católicos, la inmensa mayoría son guadalupanos. Un día están allí en frente de la Santa Muerte y otro día van a la Basílica de las Señoras de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Ese es satanismo, satanismo puro. ¿Pueden ustedes ni siquiera imaginarse cómo van a ser sus hijos? Sí. Si ustedes se preguntan, ¿por qué tenemos en este año 2017, por qué tenemos la misa tridentina? Porque lo que viene es inimaginable, a menos que ustedes acojan, valoren y vivan y practiquen la fe y se la puedan transmitir a sus hijos con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia. Sí, eso es extremadamente importante, extremadamente serio. Porque imagínense, uno ve que tanta gente que va a misa los domingos, en todas las parroquias, pues miles y miles de personas que van a misa los domingos, y sin embargo tienen hijos que no creen, que no practican su fe, que al casarse se juntan, ¿verdad? Y ya después los nietos pues se van quedando sin nada, porque no hay nada que les hayan dado, ¿verdad? En este momento de nuestra historia, antes de entrar a la sexta generación, que será el mayor escándalo de este mundo, en fin, no es cuestión de que la televisión o el mundo en el que vivimos promueva ciertas cosas que son exageradamente malas. Lo peor aquí es que la iglesia misma, desde los más altos niveles de la iglesia, promueva el mal y el error. Y en medio de esa maldad y de ese error, Dios ha provocado que nosotros tengamos la misa en latín. Esa es una cosa simplemente increíble, increíble. ¿Sí? Jamás pudiera yo haberme imaginado estar celebrando la misa ahorita, porque yo vengo de 2 seminarios. El primero, que fue un experimento, 5 años de experimento con psicología, y luego los otros 4 de un seminario extremadamente liberal. Para estas alturas, cualquier sacerdote ya tendría que haber dejado el sacerdocio, viniendo de esas 2 corrientes. Sin embargo, uno dice, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? Sí. Y lo peor de todo es que eso lo estoy diciendo. Ustedes me están escuchando, nadie de ustedes puede decir, yo no lo sabía, pues hoy se lo dije. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La oración y la mortificación. La oración y la mortificación por el alma de sus nietos, de sus hijos, que en los próximos 15 años ellos vivirán en medio del mal, del mayor de los males, teniendo religiones paganas, luciferianas, satánicas, abiertamente. ¿Sí? Hoy nos queda solo la oración y la penitencia, el auxilio a la Santísima Virgen, la consagración personal a la Santísima Virgen, el rezo de la oración de San Miguel Arcángel, que se nos arrebató. Trajimos la misa nueva e hicieron desaparecer la oración de San Miguel Arcángel, que era la mejor oración que hemos tenido para la misa. Tenemos la oración, la penitencia, los sacramentos, los sacramentales, la Eucaristía, la confesión.
el amor a la Santísima Virgen y lo último y más importante, mantener con claridad o mantener claras las ideas con respecto a la vida de cada uno de nosotros. Que la vida nuestra esté abierta a Dios, con claridad, con disposición. Que jamás el demonio venga a poner nuestros sentimientos, nuestras preferencias, nuestros gustos por encima de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y lo último y más importante, en el Evangelio comienza diciendo que el demonio que tenía este hombre era mudo. ¿A cuántos padres de familia que están aquí y que vienen a misa todos los domingos? ¿A cuántos padres de familia no los ha tomado este demonio que enmudece a los padres, a las madres, y les impide comunicar la fe a sus hijos? Cuando ustedes no comunican la fe a sus hijos, es obvio que hay presencia de un demonio mudo en sus vidas. Cuando la gente deja de confesarse, cuando la gente deja de rezar, de hablar con Dios, es signo de que hay un demonio mudo en las vidas de nosotros. Por eso es importante la sinceridad con Dios, el ser sinceros con Dios, el ser sinceros en la confesión, el decir todas las cosas, el confesarnos bien. Pidámosle a la Santísima Virgen y a San Miguel Arcángel en este día que nos ayude a valorar y amar y a vivir y a agradecer lo que ahorita tenemos en nuestras manos, que es la Santa Misa. Porque ha sido después de la encarnación, después del beneficio de la pasión y muerte de nuestro Señor, Dios no le ha concedido al mundo mayor beneficio que el beneficio de la misa, y que hoy la tenemos, por gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.